Farmacia de Alcalá, examen 25 de enero de 2013, segundo parcial, pregunta número 2, apartado A. Pregunta que se repite en 100% en enero de 2015 y yo que tú, desde luego, me la estudiaba despacito. Fijaros que en esta pregunta me hablan de qué productos se obtienen cuando las siguientes aminas se tratan con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico, en presencia de clorhídrico, de ponerlo en exceso. Y las aminas, yo os las he recogido, he hecho aquí una retícula de reacciones. La primera es la benzilamina, la parametilanilina, la N-metilanilina y la N-N-dimetilanilina. Bien, vamos a ver de qué va esta historia. A mí me dan una molécula base, que es la anilina, que me incluye en una benzilamina, que no es una anilina, y esa anilina, pues me van a pedir que estudie el comportamiento, en este caso, frente al nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a 0,5 grados, que es la obtención de un compuesto de diazonio. En otros exámenes os ponen frente a un compuesto de carbonilo para ver si se forma la imina o la enamina o no reacciona o da la reacción de Mannich. En otros exámenes es con yoduro de metilo, en otro es con el cloruro de benceno sulfonil, cloruro de paratolueno sulfonilo. Esta rejilla la voy a guardar para haceros un tutorial supletorio con todas esas reacciones. La reacción madre base sobre la que pivota todo el ejercicio es el tratar a una amina primaria, a ser posible aromática. Si no es aromática, no vais a poder obtener un compuesto estable. A una amina primaria la vamos a tratar con un reactivo que es el nitrito de sodio en exceso del ácido clorhídrico. En realidad, el nitrito de sodio en exceso de clorhídrico tiene como función, como misión, formar el ácido nitroso, que es un ácido inestable y que por tanto hay que desarrollarlo en el momento de la reacción. Observemos cómo en un primer momento la molécula de ácido clorhídrico forma cloruro de sodio y genera el ácido nitroso, que es un ácido más débil que el ácido clorhídrico y que por tanto se va a desarrollar sobre él una reacción de protono, oxonio, pierdo la molécula de agua y genero el ion nitrosilo o nitrosonio, que es el electrófilo con el que vamos a hacer la reacción. La molécula de anilina tiene dos posibilidades de reacción, y esto lo habréis visto, lo recordaréis de mis esquemas o lo recordaréis de las clases de la teoría. La anilina, por un lado, tenemos el anillo aromático, que es tremendamente reactivo por las posiciones orto y para. Es un delta menos por las posiciones orto y para. Y el nitrógeno es competitivamente más reactivo que las posiciones orto y para. Es decir, si me dicen que a una molécula de anilina la tenemos que hacer reaccionar con, en este caso, nitrito de sodio, lo primero que haremos será investigar si se puede hacer el nitrógeno o entonces, si no, pues lo haremos en el anillo aromático. Por eso, cuando te hablan de una anilina que en el nitrógeno tiene dos metilos, al no tener hidrógenos no tiene capacidad para trabajar el nitrógeno y la reacción se hace en la posición para. Cuando me hablan de la N-metilanilina, la que tiene solo un sustituyente, la que tiene una ramificación de metilo, eso me va a permitir dar inicio a la reacción, pero no a concluirla como se concluye cuando estáis trabajando con una amina primaria. Las aminas primarias hablaremos de que dan las sales de diazonio. Las aminas secundarias comienzan el proceso pero no lo concluyen, se quedan estancadas en las N-nitrosaminas, compuestos de textura oleosa y color amarillento. Y las aminas terciarias, como no pueden dar compuestos de amonio estables, reaccionan en la posición para por sustitución electrofílica. Empecemos. La molécula base, que la que yo voy a explicar el proceso, es con la anilina. La anilina, con el nitrito de sodio en exceso de clorhídrico, vamos a ver cómo se desarrolla la reacción.
Vemos que entre reaccionar en ortopara o en el nitrógeno se prefiere reaccionar en el nitrógeno. Como ataco con el par de electrones del nitrógeno y formo el amonio que libera el protón que regenera el medio. El siguiente paso va a ser una tautomería. Esta N-nitrosoanilina va a hacer una tautomería entre este doble enlace, nitrógeno-oxígeno, y este hidrógeno. Cambia de sitio el doble enlace, se transpone el hidrógeno. En el caso de que en vez de haber un hidrógeno hubiera un metilo, pues la reacción habría concluido. Tendríamos que darla por terminada. Vamos a polarizar el enlace, vamos a arrastrar el par de electrones, el amonio va a liberar el protón y se me va a formar el N-nitroso el benceno diazo hidróxido. Benceno diazo hidróxido. Y el benceno diazo hidróxido con otra molécula de ácido clorhídrico pues se protona, forma el compuesto de oxonio, pierde la molécula de agua formando este amonio que arrastra el par de electrones y desarrolla la formación de la sal de amonio. La sal de diazonio, he querido decir. Es decir, tenemos que tener claro el comportamiento de las distintas aminas. La amina primaria, pero no aromático, da una sal de diazonio inestable, totalmente inestable. La amina primaria, pero aromática, logra desarrollar la formación de una sal de diazonio que se descompone lentamente, porque todos los compuestos de diazonio, como sabemos, son inestables, y esta sal de diazonio se mantiene a baja temperatura. Sal diazonio. La amina secundaria, como tiene solo un hidrógeno, comienza el proceso que os he contado y desarrolla la formación del N-nitroso compuesto, pero no puede dar el segundo paso, que es la tautomería. Y aquí, ojo, el Carey dice, repito, el Carey dice que las aminas terciarias, como no pueden desarrollar compuestos estables en el nitrógeno, la reacción de sustitución, la reacción de ataque se hace en la posición para y por tanto se obtienen las para-nitroso-anilinas. Aquí se obtienen las N-nitroso-anilinas. Con lo que respondemos a la pregunta que con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, una amina primaria no aromática da la sal de diazonio completamente inestable, que se descompone. La amina primaria aromática, una anilina, da igual que le pongamos un metilo en la posición para o en cualquier otra posición, eso no altera la capacidad de reacción del nitrógeno. Conduce a la formación de la sal de diazonio. La amina secundaria puede comenzar la reacción de diazoación, puede intentarlo, pero puede intentarlo el primer paso. El segundo, que lleva diazonio, no lo logra dar. Y si la amina es terciaria, la reacción, como no se puede hacer en el nitrógeno, como no la podéis hacer aquí en el nitrógeno, la desarrolláis en la posición para.